Buenos días a mis cuarenteners favoritos. Vamos a empezar donde habíamos dejado el tema ya hace mucho tiempo, bueno, no hace tanto, pero vamos a comenzar por el tema 12 y el principio de este tema que veis que se titula del ADN a las proteínas va a consistir en comprender qué experimentos llevaron a determinar que era el ADN el que contenía la información genética. Vamos allá. Hay 3 experimentos. El primero de ellos es el de Griffith en el año 1928. Me voy a quitar primero de aquí. Y en estos experimentos de Griffith veis que el trabajo comienza con bacterias de la especie Streptococcus pneumoniae, que produce la neumonía, y veis que hay 2 tipos de cepas, las cepas S y las cepas R. Las cepas S son aquellas que tienen una cápsula que les da un aspecto liso, en inglés smooth, y son aquellas que cuando se le inoculan a un animal de experimentación, pues el animal muere. Hay otro tipo de cepas que son las denominadas R, de rugosas, que no son virulentas. Y como veis, al inoculárselas al ratón, pues este no muere. Griffith da un paso más y lo que hace es utilizar calor para matar a las bacterias S, con lo cual, una vez muertas, cuando se le inoculan al ratón, es el mismo resultado que si hubiéramos inoculado las bacterias R. Lo que en este caso, las bacterias están muertas. Y lo último que se le ocurrió a Griffith, y que está muy curioso en el caso del experimento, veis que utiliza bacterias R vivas y las mezcla con bacterias S muertas. Lo normal sería pensar que como las bacterias R están vivas, no van a matar al ratón. Sin embargo, veis que al inocularle la mezcla, el ratón muere. Con esto, Griffith, la conclusión a la que llega es que existe una sustancia química capaz de transformar una célula en otra. Y él lo llama el principio transformante. Posteriormente, en el año 1944, Avery, MacLeod y McCarthy hacen un experimento utilizando las mismas cepas que había utilizado Griffith, y lo que hacen es utilizar las cepas S, que sabéis que son virulentas, que originan la muerte, pero las matan con el calor. Obtienen un filtrado de estas cepas y lo que hacen es aplicar 3 enzimas o 3 sustancias, una que va a romper el RNA, otra que va a romper las proteínas, RNasa, una proteasa y una DNasa, que va a destruir el ADN. Lógicamente, aquella que funcionara, por decir de alguna manera, aquella sustancia que funcionara, que transmitiera la información genética, ¿qué ocurriría? Porque si la destruyo, no va a transmitirse a la descendencia. Entonces vemos que si se utilizaba con el RNA, con el ARN, con este filtrado se añade a cepas de bacterias R que estaban vivas, que no son virulentas, y se aparecían en cultivos de estas bacterias vivas, con un inoculado de bacterias muertas, aparecían bacterias S vivas. Esto significaba que había bacterias R que se habían transformado en bacterias S. Lo mismo ocurre si destruimos las proteínas. Si destruimos las proteínas, con el filtrado de estas proteínas destruidas, se le añade a la bacteria, a las cepas de bacterias R, y aparecen bacterias S vivas. Esto quiere decir que había algo en las bacterias S muertas que ha transformado a las bacterias R. ¿Y qué ocurría cuando se inoculaba el ADN? Perdón, la ADNasa, se destruye el ADN, se pone este filtrado con las bacterias R que son no virulentas y no aparecían bacterias S. ¿Qué demostrábamos con esto? Pues que el ARN, aunque se destruía, no transmitía la información genética, las proteínas no transmitían la información genética, pero el ADN sí transmitía la información genética, puesto que con un ADN destruido las bacterias no se transformaban. El siguiente experimento
fue el de Hersey y Chase, Martha Chase, una mujer. Lo que pasa que, como siempre decimos los apellidos, pues no. Si os fijáis, en este caso hay dos experimentos, uno con proteínas y otro con ADN. Lo que vamos a hacer en el experimento de las proteínas, si os fijáis, es marcar radiactivamente, veis que por eso aparecen las proteínas en rosa, la cápsida del virus. Y veis que el ADN, el material genético, esto es un fago, no aparece marcado. El fago se infecta a las bacterias, se pega a las bacterias y inocula su material genético y en la bacteria no aparece radioactividad. Se ponen a crecer estas bacterias, se centrifuga el resultado de las bacterias y de los virus y se separa en el sobrenadante los virus y en la parte inferior que estarían las bacterias y vemos que la radiactividad está donde están los virus. Por lo tanto, el virus no había transmitido nada a las bacterias, con lo cual la proteína de la cápsida no llevaba la transmisión del contenido genético del virus. Sin embargo, si se marca con fósforo radiactivo el virus, que lo que hace es marcar el ADN, el fósforo, el ADN del fósforo el fósforo que lleva el ADN queda marcado radiactivamente, en las bacterias aparecería radiactividad y lo que hacemos es filtrar, primero, bueno, se utiliza un centrifugado de los virus y de las bacterias y resulta que ahora la parte que lleva la radiactividad está en las bacterias, con lo que el virus lo que inoculaba era el ADN, que es lo que estaba marcado radiactivamente. Y con esto quedaba demostrado que el ADN era el material genético. ¿Cómo se organiza el material genético? Pues el material genético se organiza en lo que denominamos el genoma. El genoma, que viene de la unión de dos palabras, gen y cromosoma, que es un término propuesto por Hans Winkler en 1920, el genoma sería el conjunto de genes de un organismo. Es decir, podríamos asimilarlo, como veis ahí, con la totalidad del material genético. ¿Cómo estaría en procariotas? Pues en procariotas solo tenemos que pensar, como hemos visto a los procariotas, estarían en el nucleoide, en la parte donde se organiza todo el material genético, y también exterior al nucleoide estarían los plásmidos. En este caso miraríamos si el ADN es circular, si es de doble cadena, etcétera, etcétera. Mientras que en eucariotas, el genoma de los eucariotas sería el ADN que contiene el núcleo fundamentalmente, bien en forma de cromosomas si estamos en periodo de división o bien en forma de cromatina si estamos en interfase, pero no debemos olvidarnos de incluir el ADN de mitocondrias o de plastos. Bien, con esto terminamos el vídeo, la grabación que correspondería a las... Bueno, pues aquí termina este vídeo en el que espero que hayamos entendido a través de estos tres experimentos cómo se demostró, cuál era Bueno, hasta aquí nuestro vídeo en el cual nos gustaría que entendierais cuál ha sido o cuáles fueron los pasos que se siguieron para descubrir mediante estos tres experimentos que el ADN era el que contenía el material genético. Hasta pronto.